Después, en todo caso, en autogestión usted puede entrar tranquilamente, ¿no es cierto? Y en autogestión sí. Bueno, ahí voy a publicar, justamente para evitar estos problemas, el mail, y ahí voy a publicar otras cosas, después cuando tengan un tiempo lo leen, y en su caso puntual, envíeme su nombre completo, legajo, así veo qué pasa, pero mientras tanto, en todo caso, averigüe creo que en departamento de alumnos, creo que tienen cómo ingresar ahí, y pregunte por las dudas, ¿sí? Ok, gracias, profe. Bueno. Bueno, cuando hablamos de dilatación por efecto de la temperatura en los materiales sólidos, después vamos a mencionar el caso del agua, que en este caso es líquido, pero en el caso del agua se comporta muy diferente al resto de los demás líquidos. Pero en el caso de los sólidos vamos a ver lo que es la dilatación lineal, superficial y volumétrica. ¿Por qué lineal, superficial y volumétrica? Porque básicamente todos los materiales, por efecto de la temperatura, ya sea que aumente la temperatura, se van a dilatar, o si disminuye, se van a contraer, lo van a hacer en forma volumétrica, pero por la geometría, perdón, me estaba olvidando de grabar. Bueno, reitero. La dilatación en los sólidos la vamos a ver en forma lineal, superficial y volumétrica. Como dije recién, por efecto de la temperatura, si aumenta, se van a dilatar. Si disminuye, se van a contraer. Básicamente, se van a dilatar o contraer en forma volumétrica porque es un sólido, pero va a primar la geometría, es decir, si la longitud es más importante que el espesor, ¿sí? O la forma, vamos a hablar de dilatación lineal. Ahora, si ya tenemos, por ejemplo, una chapa, ya vamos a tener una longitud, un ancho, si bien también vamos a tener un espesor de la chapa, pero se va a considerar dilatación superficial. Ahora si tenemos un volumen ya que prima en los tres ejes, es decir, altura, ancho y profundidad, ya hablamos de dilatación volumétrica. La expresión es muy similar para ambas, solo que va a cambiar el coeficiente. También le voy a publicar una tabla donde tenemos todos los coeficientes que vamos a usar o van a usar de ahora en adelante para esta materia o la que tengan más adelante. Con tabla con coeficientes de materiales, dilataciones, constantes de físicas en general. Lo mismo que en el apunte de cátedra, en la última hoja le figuran las dilataciones de los materiales. Eso sale por estudios, bueno, se ha tabulado todo. Entonces vamos a hacer uso de esos factores. En el caso lineal lo vamos a utilizar como figura ahí en la tabla. Ahora si es volumétrico o superficial, lo vamos a tener que afectar por un escalar, sea el doble o el triple. Cada material tiene un coeficiente. Se demuestra que la variación de esa longitud, ¿alcanzan a ver bien ahí o necesitan más luz o menos luz? Se ve bien, profe. ¿Sí? Se ve bien, profe. Bueno, les pido el favor que me avisen si hay alguien en sala de espera porque por ahí no puedo ver bien. Bueno, esa variación de longitud va a ser proporcional a la variación de temperatura y a la longitud del mismo.
Denme un segundito. Voy a buscar acá el coeficiente. Bueno, después lo busco en todo caso. Entonces esa variación de longitud, recuerden que variación de longitud será una longitud final menos una longitud inicial. Esta siempre la vamos a tomar como la longitud inicial. Ahora bien, para que esta aproximación se convierta en igualdad, lo tengo que afectar por un coeficiente, ¿sí? O sea que ese delta L va a ser igual, entonces, a la longitud inicial del elemento por la variación de temperatura, que también recuerden que esa variación de temperatura siempre se toma como temperatura final menos temperatura inicial, por el coeficiente del material. Y ahí tenemos la expresión general de lo que es variación de longitud. Esta, si la quiero poner en términos más completos, recuerden que la variación de longitud, como lo expresé anteriormente, es longitud final menos longitud inicial, igual longitud inicial por delta T por el coeficiente de dilatación. Si hacemos el pasaje de término, nos queda que la longitud final va a ser igual a la longitud inicial más este término, lógicamente pasa como sumando, longitud inicial delta T coeficiente. Si agrupamos términos, nos va a quedar que longitud inicial va a ser 1 más el coeficiente delta T. Y ahí tenemos la expresión más desarrollada de cómo calcular la longitud final de ese material. Reitero que ese coeficiente va a depender del material. Es un coeficiente, un valor que normalmente es de 10 exponente a la menos 5, si mal no recuerdo acá. ¿Dónde estaba? Sí, figura como coeficiente de expansión lineal, ¿sí? Estamos en el orden de, sí, todos los valores rondan de 10 a la menos 5. O sea que un valor muy pequeño. Y esa es la expresión que vamos a utilizar para calcular ya sea la longitud final o la longitud inicial o alguna de las temperaturas final o inicial o en todo caso el coeficiente. Normalmente esto no, porque ya lo conocemos porque está en tablas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Alguien habló, pero no se escucha No, nada. profe. Bueno. Bueno, entonces, cuando hablamos de dilatación lineal, nos referimos simplemente, supongamos que tenemos o un tubito de algún material, ¿sí? Que puede ser sólido o hueco, no interesa, que tenemos una longitud inicial y por efecto de la dilatación, esto se alargó. ¿Cuánto se alargó? Y se alargó esto, un delta L. Se alargó esa cantidad de centímetros, de metros, lo que sea. Bueno, ahora vamos a analizar el caso de la dilatación volumétrica, superficial. ¿Sí? ¿Esto lo puedo borrar o lo están copiando? Lo puede borrar, profe. Va por mí. Bueno, después le publico también
Después les paso en autogestión por aula virtual, después la grabación de esto. Bueno, ahora sí tenemos una chapa, en donde acá tenemos una sub 0, un B sub 0, donde esto me da una superficie, y por efecto de la temperatura, esto pasa a otra superficie, ¿no es así? Bueno, ustedes saben que la superficie la vamos a calcular, como ya sabemos, superficie va a ser, en este caso, A sub 0 por B sub 0. Y la superficie final va a ser A final por B final. Si sustituimos las expresiones por las anteriores, es decir, ¿esto cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que la final va a ser la sub 0, 1 más el coeficiente por delta t, por la B inicial, 1 más el coeficiente delta t. Ahora bien, puedo desarrollar esto, me va a quedar A sub 0, B sub 0, y este término me queda 1 más alfa delta t al cuadrado. A sub 0 por B sub 0 dijimos que es la superficie inicial, la S sub 0. Ahora, si desarrollamos este cuadrado, ¿qué nos queda? 1 al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Como este término, alfa, dijimos que es un número elevado a la menos 5 normalmente, nos va a seguir dando un número chico, entonces este término lo anulamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda el término final? Y bueno, S sub 0, 1 más 2 veces el coeficiente por delta t. Y ahí tengo la superficie final. Como ven, es muy similar a la anterior, solo que al coeficiente ahora lo tengo que afectar por el doble. ¿Por qué? Y lógicamente porque se me va a dilatar en la altura y se me va a dilatar en el ancho. Y a ese término que queda alfa cuadrado por delta t al cuadrado, después, si ustedes quieren, lo corroboran con un ejercicio, aplican toda la expresión y van a ver que es despreciable el resultado utilizando todo el término que utilizando el término, digamos, práctico. Entonces recuerden, cuando hablamos de dilatación superficial, tenemos que afectar al coeficiente por 2. Ahora bien, en el caso del volumétrico, ahora a esta figura, ya vamos a tener una profundidad, ¿no es así? Donde esto es A sub 0, dijimos esto B sub 0, C sub 0, que por efecto de la dilatación vamos a tener una C final, una final, una B final. Ya tenemos 3 caras. Entonces, si hablamos de volumen, recuerden que el volumen aquí va a ser igual al producto de sus caras, ¿no es así? O sea que va a ser A sub 0 por B sub 0 por C sub 0.
Y aplicando el mismo desarrollo que hicimos para superficie, entonces acá tendríamos que afectarlo por C sub 0, 1 más el coeficiente delta T. Y ahora nos quedaría, vamos a borrar esto de abajo, y ahora ¿qué nos quedaría? A sub 0, B sub 0, C sub 0, y como este término es comunal, nos queda al cubo. A sub 0, B sub 0, C sub 0, dijimos que es el volumen inicial. Y todo este término también lo desarrollamos, es decir, sería el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero, etcétera, etcétera. Y como tenemos nuevamente el cuadrado de este término y después el cubo de este término, entonces simplificado queda 1 más el triple producto del coeficiente por delta T. Y ahí tenemos desarrollada entonces la expresión para el cálculo del volumen. Entonces lo que difiere entre lineal, superficial y volumétrico es simplemente que acá, si es volumétrico, será afectado por 3. Si es superficial, por 2. Y lógicamente, si es lineal, por 1. Pero la expresión es exactamente la misma. Esa es la expresión que vamos a utilizar para la dilatación en los sólidos. Para el caso de los líquidos, es muy similar. Lógicamente que para el caso de los líquidos, ya lo van a ver también en el teórico, en el caso de los líquidos también tenemos que tener en cuenta la dilatación del recipiente que lo contiene. Si hay un líquido, supongamos agua, ¿sí? Y el recipiente que lo contiene puede ser un bol de acero o algo, un bol de madera, o vidrio, al sufrir un calentamiento por cualquier razón, digamos, por cualquier procedimiento, lo primero que se va a dilatar va a ser el recipiente. Posteriormente, se va a empezar a calentar el líquido, en este caso agua, por dar un ejemplo, puede ser cualquier otro líquido. Entonces, vamos a tener lo que se llama dilatación aparente. Y la expresión es muy similar a esta. Solo que tenemos que tener en cuenta entonces la dilatación del recipiente y después y también la dilatación del líquido. Y después cuando veamos gases, también es muy parecida a esta expresión, solo que este coeficiente, como el gas, ya vamos a tener en cuenta la presión y el volumen, ese coeficiente va a ser coeficiente a volumen constante o a presión constante. Simplemente se lo menciono para que recuerden que la expresión es muy parecida, tanto para el sólido, líquido y gases. Bueno, ahí terminamos con el desarrollo de este tema. Les voy a editar unos ejercicios que no están acá en la guía. A ver, déjenme ver una cosa. Me parece que no tengo estos ejercicios en la guía. No, sí, acá tengo uno. Para los que tengan la guía, yo se los dicto, ¿sí? Pero para el que tenga la guía, es el ejercicio 1.9. Y dice lo siguiente. Un tanque de acero
Se llena totalmente con 2,80 metros cúbicos. $2,80 metros cúbicos de etanol. Cuando ambos, el tanque y el etanol, están a 32 Celsius. Punto seguido. Una vez que el tanque y el etanol se hayan enfriado a 18 centígrados, ¿qué volumen adicional de etanol podrá meterse dentro del tanque? Bueno, ahí tienen que entonces aplicar la expresión, porque estamos hablando de metros cúbicos, se sobreentiende que es de volumen. O sea que ustedes tienen un tanque con cierto nivel de etanol. ¿Mm? Profe, Sí, una pregunta. sí. ¿Una vez que el tanque esté enfriado a 18 grados o a 18 grados? A 18 grados. Perfecto, gracias. Esa es la temperatura final. Bien, gracias. Entonces la temperatura inicial dijimos que es de 32 Celsius. ¿Sí? Y el volumen inicial dijimos que es 2,80 metros cúbicos. Esto por efecto de la temperatura, en este caso, disminuye. ¿Mm? La temperatura final acá es de 18 Celsius. Tenemos que buscar por la tablita el coeficiente. Recuerden que en la tabla que les dé yo o que consigan por cualquier lado, siempre les va a dar el coeficiente en forma lineal. O bueno, acá en este caso ya lo da en forma volumétrica. 75 por 10 a la menos 5. Ya se los da la tabla 75 por 10 a la menos 5. Ah, una cosita que me olvidé de aclararles. ¿En qué se mide ese coeficiente? ¿En qué se mide el coeficiente? Lo vamos a ver acá. Dijimos que el delta L o el delta C no interesa, o sea lineal, superficial o volumétrico no interesa. Dijimos que esto es longitud inicial, el coeficiente por delta T. Si despejamos el coeficiente acá, ¿qué nos va a dar? Delta L sobre longitud inicial y delta T. La variación de longitud, ¿en qué se mide? En metros, ¿no es así? La longitud inicial, ¿en qué se mide? En metros. Y la temperatura, ¿en qué se mide? En grados centígrados. O sea que acá los metros se me van con los metros, entonces el coeficiente se mide 1 sobre grados centígrados. ¿Se entiende? Algo importante que me olvidé son las magnitudes en física, ¿no? Bueno, ahí lo aclaramos. Bueno, tenemos el coeficiente que ya está dado ahí en la tabla en forma volumétrica. Si no, lo tendríamos que multiplicar por 3.
¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué calculamos? El delta B, porque si este es el volumen final y este es el volumen inicial, vamos a ver que si teníamos esto inicialmente, acá tengo un delta B. Entonces el delta B dijimos que es volumen inicial, coeficiente por variación de temperatura. El volumen inicial dijimos que es 2,8 metros cúbicos. El coeficiente 75 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados por 32, perdón, 18 menos 32 grados centígrados. Bueno, calculen eso a ver cuánto les da. ¿Algún valor? Profe, a mí me dio 0,03 aproximadamente negativo. Claro, está A mí bien. también. Sí, 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 sí. a mí también. 0,0. 2,94. Ah, sí. Sí, lo redondeamos. Lo redondeamos ese 9, lo hacemos un 3, ¿sí? Y eso, lógicamente, en metro cúbico, ¿no? Porque tenemos estos grados, se nos van con estos grados, y si estamos hablando de volumen, tenemos que hablar en metro cúbico. O lo podríamos pasar a litros, ¿no es así? Serían, en ese caso, aproximadamente 30 litros. ¿Mm? Bueno, entonces ese, por efecto de la temperatura, al disminuir, se comprimió, por así decirlo, el líquido, entonces podríamos agregarle esa cantidad de metros cúbicos. ¿Mm? Eso es todo lo que le pedí ahí. ¿Mm? O sea que ese volumen de etanol se ha reducido, esa cantidad de metros cúbicos, por lo tanto, le podemos adicionar esa cantidad al tanque. ¿Quedó claro? Profe, el signo siempre positivo, ¿verdad? Bueno, sí, acá en realidad me olvidé poner es negativo porque la temperatura inicial es mayor a la final, ¿sí? Por eso le queda negativo. Esto le está indicando que no es que exista un volumen negativo, ¿m? Sino que es la cantidad de líquido que le puede agregar al tanque por efecto de esa variación de temperatura. ¿Se entiende? Sí, sí. Le da negativo simplemente porque ha tomado, se ha reducido la temperatura y bueno, le puede adicionar eso. ¿M? Pero físicamente digamos que no existe un volumen negativo. ¿M? Bueno, les dicto otro que también está en la guía, el número 11. Se lo dicto lo mismo para aquellos que todavía no tienen la guía. Ya después se les voy a
a subir al aula, no al aula virtual, sino a la autogestión. Bueno, escriban, dice, un alambre con longitud de 1,50 metros a 20 centígrados. Profe, disculpe, ¿puedes repetir un alambre con una longitud? De 1,50 metros a 20 grados centígrados se alarga 1,90 centímetros. Al calentarse a 420 centígrados. A 420 centígrados. Primera consigna, calcule su coeficiente de expansión lineal para ese intervalo de temperatura. Bueno. Hay otra consigna ahí, pero no la vamos a ver por ahora. Entonces, ustedes ahí tienen que analizar, o mejor dicho, hacer un cambio, ¿no? Porque la longitud inicial se la da en metros y la variación de longitud se las da en centímetros. Para que exista consistencia dimensional, tienen que pasar o todo a metro o todo a centímetro. No interesa si lo vamos a medir en uno u otro. Lo mismo ocurriría si no le diera la temperatura en grados centígrados. Podrá estar una final y la inicial en diferentes escalas. O sea, también tendríamos que trabajar en la escala correspondiente. Bueno, o sea que ahí tienen que hacer el cambio de metros a centímetros o de centímetros a metros. ¿Para qué? Para calcular el coeficiente en este caso. O sea, ustedes tienen que aplicar nuevamente la expresión, sea la corta o la larga, no interesa. Recuerden que delta L es igual a la longitud inicial por el coeficiente por delta T. O la longitud final, dijimos que es igual a la longitud inicial, 1 más el coeficiente delta T. En este caso, ustedes tienen que determinar cuánto vale el coeficiente. Lo calculan de una o de otra, les va a dar exactamente lo mismo. A ver a qué valor llegan. Tienen que despejar el coeficiente de esa expresión. Mientras van haciendo ese cálculo, hay presente algún alumno que fue, mejor dicho, que cursó el año pasado conmigo.
Profe, ¿puede ser 2,5 por 10 a la menos 3? 2,5 por 10 a la menos 3. No, ¿No? Ok. no. Fíjese de hacer bien el paso de centímetros a metro, de metro a centímetro. No me interesa en qué trabaje, porque a usted el coeficiente le va a dar en 1 sobre grado centígrado, ¿no es así? Ok. ¿Alguien más llegó a algún valor? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Puede dar un resultado negativo, profe? No. Profe, a mí me da ¿Cuánto le daba, profe? 0,31. Acá se los presento. Es simple, tienen que despejar el coeficiente este, ¿no es así? O sea que este coeficiente lo vamos a hacer de la expresión esta. ¿Cuánto le va a dar? Coeficiente 0,40 me dio. A. El delta L sobre longitud inicial delta T. ¿Sí? Habíamos dicho que el coeficiente había una variación de 1,9 centímetros. Si eso lo pasamos a metros, nos queda 0,019 metros. La longitud inicial era de 1,5 metros. Y el delta T pasaba de 420, o mejor dicho, de 20 a 420. O sea que acá es 420 final, menos 20 la inicial. Entonces ese resultado nos da, a ver cuánto da, que no veo bien, 317 por 10 a la menos 5. 1 sobre grado centígrado. ¿Ese valor les alcanzó a dar? Sí, profe. Sí, ahora sí, profe. Bueno, qué pena que lo entendió, qué pena. Bueno, damas y caballeros, vamos a cortar ahora porque me tengo que hacer el enlace a las y 30, como les dije. Entonces, para organizarnos, la clase que viene les voy a publicar, por supuesto, en autogestión, si podemos todos, porque no sé si hay alguien que no pueda, bueno, no lo vamos a dejar fuera. Ahora, si pueden todos, ya que han formado algún grupo de WhatsApp, consúltenlo, y si podemos, para ir recuperando este tiempo que no les puedo dar, nos conectamos a las 12:30 de nuevo el lunes que viene. Y si hay, bueno, hay algún problema, en todo caso, también podríamos, en lugar de terminar a las 5 y pico, que no recuerdo en este momento puntualmente, podemos terminar un poquito más tarde. Así, hasta más o menos recuperar el tiempo perdido. Yo les voy a enviar por autogestión también la dirección de mail
para que me envíen lo que también les voy a decir que me envíen, y puntualmente para aquellos que no se han podido ingresar al aula virtual, primero pregunten en el departamento de alumnos por qué no están. Capaz que se hayan inscrito más tarde, entonces no han tenido tiempo de cargarlos en el curso. Pero lo mismo me lo envían para yo en todo caso ver cómo se soluciona el tema. Y bueno, después les comentaré entonces las condiciones de regularidad de los laboratorios que van a tener que hacer, los que tienen que hacer en realidad, y también el parcial y todas esas cosas. Eso lo vamos a hablar ya con más tranquilidad y más tiempo. Bueno, vamos a cortar esto. Esto se los voy a después también cargar ya en el aula virtual para que en todo caso los que no han podido estar presentes hoy desde el inicio, bueno, vayan viendo un poquito más. Vamos a seguir haciendo lo mismo, algunos ejercicios de esto. Y bueno, eso es todo por ahora. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. yo no estuve en el inicio de la clase. ¿Esto es todo por hoy? ¿Porque usted tiene que ir a tomar exámenes? Sí, porque yo tuve, bueno, no interesa el tema, pero tuve que postergar los exámenes y tengo ahora exámenes. Y después de eso también tengo otros exámenes y a las 6 de la tarde también tengo otro examen de la facultad, entonces... Perfecto, no hay problema.